Y seguimos festejando a Guayaquil y la forma de hacerlo para nosotros ha sido de encontrar guayaquileños que vivan en Quito, que de alguna forma sientan todavía esa nostalgia por su tierra. Es el caso del economista César Robalino, quien durante largos periodos ha vivido en Quito, actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Quito y tiene una familia de integración nacional. Bienvenido, César, a este programa. Muy ¿Por qué amable, decimos, gracias. César, que tu familia es de integración nacional? Sí, ¿Por qué? bueno, yo estoy casado con una distinguida dama del Carchi, Guerrera. a quien quiero enormemente. Y tengo 4 hijos. 3 de mis hijos, los primeros, nacieron aquí en la ciudad de Quito y la última nació en la ciudad de Guayaquil, porque en todos estos 30 y pico de años me he estado moviendo entre Quito y Guayaquil. Pero además tienes nuera o yerno, nuera Sí, cuencana, ¿no? tengo el varón de mis hijos, el mayor, que trabaja en la banca también, es casado con una distinguida cuencana. Así es que integración Integración nacional. nacional, del Carchi a la Suay. Cuando viniste la primera vez aquí a Quito, ¿tú pensaste que te ibas a quedar tanto tiempo? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? La primera vez que vine, bueno, cuando era estudiante universitario, era dirigente de la Asociación Escuela de Economía en la Universidad Estatal de Guayaquil. Y venías para acá, las reuniones claro. de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ahí sí había realmente una federación. Ahora Créame. parece que no hay, ¿no? Ahora parece que hay un Sí. debilitamiento enorme, ¿no? Venía. Pero la primera vez que vine a vivir acá, todavía yo era soltero, era cuando todavía me faltaban 2 años para graduarme de economista en la Universidad de Guayaquil, la estatal, y me conquistó un distinguido amigo que en paz descansa, extraordinario hombre con conocimientos de economía y finanzas, que era Germánico Salgado. Y uno de los orgullos del Ecuador en la Sí, rama de la economía exacto, y dirigente de me instituciones. conquistó. Sí. Y a mí me gustaban las tareas de planificación, entonces vine a trabajar a la Junta Nacional de Planificación, cuando ese organismo de planificación era de una respetabilidad enorme, aún en el sector privado de la economía, ¿sí? Y entonces pues me trasladé a estudiar a la Universidad Central del Ecuador. Ahí comencé a vivir como soltero en Quito, y así es como también conocí a mi esposa, que es Que se encontraron Carchi, aquí, claro. aquí en Quito, sí. Y eso fue un periodo de ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿De trabajé vivían en la aquí? Junta de Planificación como 3 o 4 años. Después regresaste a Guayaquil Después para regresé a graduarte. Guayaquil. No, yo me gradué ¿Te aquí graduaste de aquí economista en la Universidad Central de Economista, me gradué. Pero se me presentó una oportunidad en Guayaquil de ser alto funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Yo fui primero su gerente general y luego gerente general de la Bolsa de Valores. Entonces decidí, Se presentó la oportunidad de nuevamente, se regresar. presentó una gran oportunidad. Ya con la familia, ¿no? Con la familia que ya tenía, y fuimos a Guayaquil a vivir nuevamente, pero ya de funcionario de la Bolsa de Valores. Y luego regresas en el 93. Luego, Con Sixto. regresé antes para ser primero ministro o alto funcionario en la época del general Rodríguez Lara. ¿Ya? Después volví a Guayaquil y yo trabajaba en un grupo empresarial muy importante, grande, que es el Grupo Vilaseca en la ciudad de Guayaquil. Luego, pues, el triunvirato militar, tú recordarás, tomó el poder, continuó el poder militar después de Guillermo Rodríguez Lara, entonces me ofrecieron nuevamente ser ministro y volví nuevamente a la ciudad de Guayaquil. Terminó el periodo, volví a Guayaquil a trabajar. Ahí trabajé en banca, finanzas, etcétera, en el sector privado, y posteriormente Jaime Roldós Aguilera, que en paz descanse, un buen presidente del Ecuador, nuevamente me conquistó, me conquistó para ser ministro. En ese entonces se llama Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, en que estaba petróleo de una parte. Salí de ahí, volví a Guayaquil a trabajar en la banca, entonces pues me quedé con Osvaldo Hurtado Larrea, que ¿también? Me pidió ser ministro de Economía y Finanzas. Después de eso pues volví a Guayaquil, trabajé en el Banco Guayaquil cuando César Durán Ballén, que en paz descansa también, era el gerente general. Yo fui su gerente general del Banco Guayaquil en esa época. En ese entonces todavía estaba de presidente Osvaldo Hurtado. Osvaldo como presidente me pidió que represente al Ecuador en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Después hablaba con mi señor, etcétera. Vimos que era conveniente y me fui a vivir a Washington, D.C., ¿no? Por un tiempo. Por un tiempo. Luego volví a trabajar nuevamente en banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llegó pues Sixto, y Sixto
me pidió nuevamente ser alto funcionario en Economía y Finanzas. Y entonces colaboré con Sixto durante Y ya algún te quedaste tiempo. aquí. Y ahí, desde esa época, me quedé aquí. O sea que ha en sido la ciudad de Quito. medio un gitano, ¿no? De una vida de va y ven, Sí, de Quito, he Guayaquil, vivido, los sí, Estados sí, Unidos. sí. Pero, ¿qué es lo que extrañas de Guayaquil, César Robalino? Bueno, yo extraño, pues, extraño a la tierra, ¿no? Uno es ecuatoriano por sobre Sí, todas las cosas, ¿no? por supuesto, pero la tierra donde nace sí le jala, ¿no? Uno nace, la niñez, la juventud, Los amigos. los amigos, ¿verdad? El ambiente, el calor, todo el esquema de lo que es Guayaquil, uno lo extraña, independientemente que vive en una ciudad diferente. Esta ciudad es hermosa, la de Quito, pero uno extraña Guayaquil, extraña a los amigos de ayer. Por supuesto que tengo un extraordinario, grandes amigos en la ciudad de Quito, serranos, genuinamente serranos, grandes amigos a quienes respeto muchísimo, y nos reunimos de vez en cuando. Pero uno extraña la ciudad de Guayaquil. ¿Qué extrañas de la comida? Por supuesto que aquí se puede comer un buen ceviche, pero algo que no pueden hacer aquí igualito que en Guayaquil. Bueno, ahí hay dos cosas, honestamente, hay dos cosas. Primero, lo que es tradicional, el arroz con menestra, carne asada y patacones, créanme. Y eso es fabuloso. Como el de Guayaquil no hay. No hay en ningún lugar del país, no hay. Ni del nada mundo. tan sabroso como ese plato exquisito que se hace en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y por supuesto el ceviche. En mi juicio, el ceviche en Guayaquil es mejor que cualquier otro ceviche que se prepare en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. No hay nada que hacer. ¿Tienes algún lugar especial a donde vas a comer cuando vas a Guayaquil? Bueno, ahí cuando voy a Guayaquil voy a lo nuestro, un bonito lugar, razonable en precios, uno de ellos, ¿no? Sí. Antes era sencillamente cuando había, o todavía existe, pues, un hotel en Guayaquil, cerca del municipio de Guayaquil, con una cafetería extraordinaria, esa cafetería, precios adecuados, con platos típicos como estos que ¿Cafetería? te menciono. ¿Del hotel? Del hotel. ¿Gran Hotel o cuál? No. Estamos hablando de... Creo que es, ¿cuál es? Hotel Continental. Continental, Creo, no recuerdo bien. puede ser, sí. Extraordinario, ¿no? Bueno, entonces esa cafetería también vas por allí. la visitaba con muchísima frecuencia. ¿Y del clima? ¿Te acostumbraste al frío? Yo creo que mucha gente serrana y quiteña siente más frío de lo que yo siento. Sí. Honestamente. Tal vez mi organismo se adapta Más realmente más fácilmente a diferentes tipos de clima, ¿no? Cuando te hablan de Guayaquil, ¿tú en qué piensas? En mi familia. ¿Sí? Toda la familia está allá. En mi familia, sí. Tengo mi madre que todavía vive, mi padre que en paz descansa fue manabita, mis hermanos, ¿no? Yo tengo dos hermanos, una monjita pero que vive en Estados Unidos y otra que vive en Santiago de Chile, pero es mi familia. Eso es lo que más extrañas cuando piensas y vienen esos recuerdos de la niñez. Y a mi madre. Sí. Y a mi madre fundamentalmente, que fue el centro de y formación sigue siendo, de todos de alguna nosotros, forma, y sigue siendo, claro. ¿no? El hecho del ser guayaquileño y el ser quiteño en algún momento supuso una rivalidad casi irreconciliable. Decían que los serranos, que ustedes califican serranos fundamentalmente a la gente de Quito más que a la de otra parte, y los monos no se llevaban bien. ¿Crees que esto se ha superado o todavía sigue el regionalismo Todavía vigente? existe. Yo tengo una ventaja, como le digo a mis amigos de la sierra, ¿no? Tengo una ventaja en el sentido de ser guayaquileño y yo sé cómo siente y cómo piensa el guayaquileño, ¿sí? Y por haber vivido y seguir viviendo en Quito, conozco qué piensa, cómo se mueve la gente de la sierra. Y a los guayaquileños también le digo, espérese un ratito, déjeme decirle cómo es la cosa, ¿no? Esa es mi gran ventaja, ¿no? Esa es mi gran ventaja, ¿no? Entonces todavía hay dos sus ciudades diferencias, importantes, pero dos mundos diferentes, dos gentes diferentes, honestamente, ¿sí? Bien, nosotros queremos agradecerle mucho a César Robalino. ¿Quiere decirnos que viva Guayaquil con todo el sentimiento? Que por supuesto que sí. Pues, ¡viva Guayaquil! Y que viva. Y nosotros seguimos con ustedes festejando a Guayaquil en estas fiestas de octubre. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube.